Mi nombre es Marcos Montero y en esta oportunidad vamos a tocar un tema harto interesante. Lo he perfilado desde mi ámbito al principio, es un tema que lo manejaba desde C de comunicación. Sin embargo, me he dado cuenta que es imposible circunscribirla a ella exclusivamente, puesto de que hay matices teológicos, sociológicos, jurídicos que no podemos obliterar si pretendemos tener una visión holística e integral de este tema. El tema lo están viendo quienes por la transmisión nos siguen y quienes nos escuchan por la radio, es el siguiente: libertad de expresión e información. Libertad de expresión e información. Eso es de lo que vamos a hablar. Por supuesto, hay algo que hace que la libertad de expresión sea una cosa y la de información otra. Si usted cree lo contrario, es decir, que son sinónimos y que se los puede utilizar indiscriminadamente, déjeme decirle que no, y es lo que vamos a probar aquí, con rigurosidad, por lo menos con la que nos permite la hora con la que contamos en este programa. Así que, dicho eso, vamos a iniciar de la siguiente manera, que es con un paréntesis, con una disquisición preliminar, porque sé que quizá hay ciertas cosas que yo puedo presuponer, así también utilizar ciertas cosas técnicas, y me gustaría que se entienda el desarrollo. Así que hay ciertas cosas que quiero poner sobre la mesa y son las siguientes, ciertas nociones fundamentales. La primera, que la plataforma a través de la cual nosotros vamos a hacer inteligible todo el desarrollo es el de la verdad. Entender que hay una verdad a través de la cual nosotros podemos construir y de paso el ser humano puede conocer. Es fundamental para así poder nosotros empezar a pensar y a hablar, ¿no? Esta verdad es independiente del intelecto humano que se adecua y conoce la cosa. Y lo que emerge de una verdad es un hecho, ¿no? El hecho que los periodistas van y recogen, el hecho que es objeto y fundamento para el perorar, el hablar de una persona. Puesto de que si negamos esto, y por eso digo que es importante, tendríamos la postura que Nietzsche postula, por ejemplo, que es que si no hay hechos, solamente hay interpretaciones. Y si procuramos establecer algún criterio de verdad, diríamos que no lo hay, sino que hay interpretaciones. ¿De qué? De interpretaciones. Entonces hay interpretaciones de interpretaciones, y la que va a prevalecer y va a ocupar el lugar que en el otro estadio tiene la verdad va a ser el de la más fuerte. La interpretación del más fuerte es la que va a prevalecer. Así que es importante entender eso. Así también hay que entender las funciones del lenguaje brevemente, ¿no? El lenguaje tiene principalmente tres funciones: la función descriptiva, la función persuasiva y la función prescriptiva. La función descriptiva es aquella mediante la cual el lenguaje procura transparentar aquello que la persona tiene en el intelecto y a su vez lo que el intelecto ha recogido de la realidad. Entonces, si yo por ejemplo veo que llueve, la persona va a decir está lloviendo, ¿no? La persuasiva supone la descriptiva, pero a su vez procura convencer de aquel dato o notificación que ofrece un sujeto al otro. Entonces, si yo te digo, toma Coca-Cola, por esto y esto, estoy tratando de persuadirte, ¿no? Y la prescriptiva es aquella mediante la cual se establece un imperativo, el deber, ¿no? Tú debes tomar Coca-Cola. Entonces yo planteo esto porque vamos a tocar, por supuesto, materia jurídica, porque cuando hablamos de libertad de expresión y así también libertad de información, vamos a, sin lugar a dudas, tratar de vislumbrar los alcances, y estos alcances a la postre van a redundar en sede jurídica, en la medida que la sede jurídica es aquella plataforma mediante la cual nosotros tratamos de poner frenos y salvaguardas para resolver y procurar establecer una suerte de plataforma, ¿no? Para cubrir, revestir la dignidad de estas expresiones que vamos a definir. Y me gustaría detenerme un poco en el tema del lenguaje prescriptivo, porque a lo largo de la historia de la filosofía han habido críticas a este tipo de lenguaje, puesto de que si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el lenguaje descriptivo hay verdad y falsedad. Si yo te describo que está lloviendo ahora mismo, puesto que ahora en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, está lloviendo de manera impetuosa, es verdad, ¿no? Ustedes pueden juzgar con el criterio de verdad y falsedad. Según el criterio según la función persuasiva, digo, del lenguaje, ustedes pueden juzgar según una verdad y falsedad, ¿sí? También según bondad y maldad, ¿no? Es decir, según el criterio de bondad. ¿Por qué? Porque según el intelecto conocemos, ¿qué conocemos? La verdad. Según la voluntad queremos, ¿qué queremos? El bien. Según la función persuasiva, yo te quiero transmitir una verdad que tengo como verdad,
y a su vez quiero que vos lo tengas como verdad. Por lo tanto, entra el criterio de bondad en cuanto a facultad petitiva, ¿no? Yo quiero que vos querrás aquel dato que te estoy dando. Entonces se puede juzgar ambivalentemente, pero según el criterio, por ejemplo, de tú debes, se puede juzgar según verdad y falsedad. Por ejemplo, si supongamos, ¿no?, que estás en una situación donde tenés a un familiar, supongamos que es una abuelita, está hospitalizada, y yo te digo, tú debes cuidarla. ¿Podemos juzgar esa proposición a la luz de la verdad y la falsedad? Es decir, tú debes cuidar a tu abuelita, ¿es verdadero o falso? ¿Le cabe esa pregunta? Y en una primera lectura podríamos decir que no. Es medio extraño decir que es verdadera esa proposición o falsa, porque verdad y falsedad no se resuelve en el lenguaje, no exclusivamente en el lenguaje, por lo menos. Ahora podemos juzgarla según una proyección moral, y ahí sí podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tú debes, entendiendo, y abro un paréntesis, de que el lenguaje es causa instrumental, y abro otro paréntesis dentro del paréntesis. Cuando digo causa instrumental, hago referencia al instrumento a través del cual nosotros hacemos algo. Cierro el paréntesis y vuelvo al paréntesis anterior. El lenguaje entonces es causa instrumental a través del cual la persona transparenta algo que tiene en su interior, ¿no? Expresa algo. Entonces, eso que expresa va a estar cargado de una moralidad y de una intención, ¿no? Esa intención entiéndase como finalidad, y así también la moralidad como intención buena o mala. Entonces tú debes cuidar a tu abuelita, tiene la clara intención en cuanto a finalidad de decirte de que vos debes cumplir un deber que es específico, cuidar a tu abuelita. Y esa finalidad está cargada de una agencia moral buena, porque es un acto bueno, es bondadoso, es virtuoso, es caritativo, ¿no? Entonces el imperativo, la función prescriptiva del lenguaje, se puede expresar en el lenguaje a través o al modo de la proyección moral. Esto es importante tenerlo, porque ya van a ver luego los ejemplos que vamos a estar desarrollando más adelante. Tenemos algunas fotos que vamos a pasar y yo los voy a leer, no hay problema. Bueno, estas son las nociones fundamentales que tenemos que tener sobre la mesa, ¿no? Que hay una verdad, que es la plataforma a través de la cual vamos a hacer inteligible todo esto. Las funciones del lenguaje son las descriptivas, las persuasivas y la prescriptiva principalmente. Y dicho eso, ahora sí, vamos a empezar a desarrollar el tema, libertad de expresión e información. La libertad de expresión y de información se dan en el marco de lo que es la comunicación. Comunicación viene de comunicare, comunicatio, que es poner en común. El antecedente más primitivo que por lo menos yo tengo en mente vendría a ser el de la retórica, que desarrolla, por ejemplo, Aristóteles en un libro denominado Retórica, cuyo libro está dividido en 3 libros, y que bueno, la comunicación es una disciplina que goza de una prerrogativa muy importante, que es la interdisciplinariedad o subalternidad. La comunicación es como que causa instrumental de muchas otras disciplinas en la medida en que es género de lo que es especie, que es el lenguaje, y que a su vez es especie, el género de otras grandes disciplinas, ¿no? Es decir, todas las disciplinas necesitan del lenguaje para expresarse y pensarse, ¿no? Nosotros utilizamos el lenguaje en primera instancia para pensar y en segunda para comunicar. Entonces, el primer acto de comunicación es un acto pasivo, que es el recibimiento del ser. Nosotros somos, ¿no? Hay ciertas cosas que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen en común. Entre ellas es que tienen una unidad. Es decir, yo veo a Helsing, yo veo a Chachairú que camina por la calle, yo veo a Marcos y sé que es una unidad, no la confundo con 2, no pienso que son 3 al mismo tiempo. La segunda característica es que son el ser. Entonces, el primer acto de comunicación, porque la comunicación puede ser no solamente entre personas, sino de un teléfono con otro teléfono, de un humano con un aparato. Entonces, el primer acto de comunicación es un acto pasivo, que es el recibimiento del ser. Esto es importante porque es con lo que vamos a terminar, tenerlo como dato. Y a partir de allí ya el ser humano se va desarrollando, y una premisa que me gustaría que se tenga en cuenta es la siguiente. En latín es nil volitum quim praecognitum. Nada puede ser querido si no es previamente conocido. Esto es interesante porque se entiende de que en el diagrama, ¿no?, en las relaciones entre el intelecto y la voluntad, se entiende de que la voluntad primero es informada por el intelecto para posteriormente la voluntad elegir, ¿no?, si quiere o no quiere inclinarse por el dato que le ha dado el intelecto. Entonces, por ejemplo, yo veo que está lloviendo, conozco, no porque el intelecto conoce o no conoce, solamente tiene esas 2 opciones. Y la voluntad elige. Ahora que sé que está lloviendo, elijo, quiero salir a mojarme o no.
Por eso se dice que la voluntad es libre de elegir, ¿no? Tiene el principio radical que es el libre arbitrio. Entonces, decía que esto es importante porque con esto nosotros vamos a poder llegar a entender cómo luego se va a desarrollar el tema de la libertad de expresión e información. Así que, antes de empezar a definir, me gustaría hablar un poquito de historia para que empecemos a pensar en el ser humano como es un sujeto también histórico que lo caracteriza. Hay una fotito que te mandé, Helsing, no sé si la podemos poner, que es acerca de algunos antecedentes que rápidamente vamos a comentar acerca del desarrollo técnico y así también operativo del lenguaje y de los medios a través de los cuales el ser humano ha empezado a comunicarse y a utilizar el lenguaje, por supuesto, como medio de comunicación predilecto. Así que en el primer punto, bueno, yo he investigado que el hombre se comunica por lo menos hace entre 1.8 a 2.5 millones de años atrás. Hay muchas formas a través de las cuales el hombre puede comunicarse, están las formas de comunicación verbales, las no verbales, y así también otras que trascienden lo material, ¿no? Pero esto ya entrarían en otra sede. Luego tenemos, por ejemplo, de cuanto a registro, los tokens, que son como unas fichas, que es una forma de contabilidad prehistórica que datan de por lo menos 8.000 años antes de Cristo, que vendrían a ser una cuestión similar, pero mucho anterior a lo que luego son las quipus, que se utilizaban, por ejemplo, en la Mesopotamia, los incas, que son como unos nudos que se le hacían a unos tejidos de algodón, que también tenían una finalidad de contabilidad en estas culturas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en las civilizaciones como los sumerios y en los egipcios, las escrituras cuneiformes, así también los jeroglíficos propios de estas segundas. Ya estamos hablando de los años 5000 a 4000, hasta el 1750 a.C., que se utilizaban los tallados en distintas cuestiones, ¿no? Algunas en huesos, otras en paredes, que ya tenían que ver con las pinturas rupestres, otras en maderas, etcétera, 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 hasta que, por ejemplo, según datos que yo tengo, en China ya se desarrolla lo que se entiende como el papel. Estamos hablando de allá por el siglo II a.C. hasta comienzos del siglo II después de Cristo. Y un hito muy importante y que, bueno, se hace un salto cualitativo importante en el tiempo es 1440 en Leipzig, perdón, yo no sé alemán, pero es en Alemania, por parte de Johannes Gutenberg, se crea la imprenta. Es importante entender de que por lo menos en la parte, si la podemos llamar así, occidental, se crea la imprenta, aunque tiene antecedentes, porque en el siglo XI Bi-Shen crea en China justamente algo similar, una protoimprenta. 2 siglos después, en el siglo XIII, se crea en Corea otra modificación, algo similar a lo que es la imprenta, pero así también en 1440 y luego a partir de allí ya se expande al mundo moderno, se tiene el prototipo más moderno, por así decir, de imprenta, gracias a Johannes Gutenberg, y este supone un hito sumamente importante porque a partir de esta tecnología cambiamos, un giro importante de lo que es la cultura oral a la escrita. Y esto lo desarrolla, por ejemplo, no puedo profundizar mucho porque no tenemos mucho tiempo, Marshall McLuhan, un filósofo canadiense del siglo XX, en un libro que justamente se llama La Galaxia Gutenberg, y tiene muchísimos otros libros. Y entre las grandes características que trajo esto es que a partir de la imprenta nace la cultura escrita y con ello ciertas características, entre ellas la proliferación de la lengua vernácula, la lectura silenciosa, la univocidad, la masividad, la simplificación y muchas otras cuestiones que permitieron hacer al individuo moderno y al liberalismo, por ejemplo, y al capitalismo, por lo menos esa explicación da Marshall McLuhan, ¿no? Así también más adelante tenemos al telégrafo en 1876 con Samuel Morse, tenemos luego en el 1876 también a Alexander Graham Bell con la creación del teléfono, la patente del teléfono, puesto que Antonio Meucci entre el 1856 y 1870 intentó patentar muchas veces el teléfono, sin embargo, por su condición económica nunca lo logró. Sin embargo, se le ha hecho un reconocimiento y todo eso en Italia, y se le reconoce de que él fue el creador oficial del teléfono. Sin embargo, no lo pudo patentar, pero han quedado esos dos nombres como hitos importantes respecto a la creación de este teléfono, ¿no? Respecto a la radio, tenemos en 1894 a Guglielmo Marconi con la creación de la radio. Luego tenemos respecto a la televisión a John Baird en 1898. Bueno, años antes tenemos a los hermanos Lumière en 1895 con la creación del cinematógrafo. Y bueno, ya luego la creación de Internet
de manera masiva en 1983, sin embargo, como 20 años antes, mucho más, bueno, tenemos el proto-internet, por así decirlo, ¿no? Los primeros desarrollos que luego vendrían a redundar en lo que es el internet. Entonces este es el desarrollo técnico y es fundamental porque esto configura psicológica y socialmente al ser humano respecto a lo que va a ser luego esta noción de libertad de expresión e información, porque si nosotros pensamos en las nociones de libertad de expresión e información, lo haremos bajo el influjo de los tiempos modernos, ¿no? De alguna manera no podemos escapar a ese influjo, pero no es que vamos a ser solamente hijos de nuestro tiempo, somos de alguna manera hijos de nuestro tiempo, pero no solamente intemporáneos, sino somos contemporáneos en la medida en que acompañamos el tiempo y procuramos ser padres también de un nuevo tiempo, ¿no? Es importante también, les decía, y bueno, ya con esto acabamos esta disquisición, porque el periodismo, porque de allí nace y luego esto ya se replica o se solidifica en el derecho, desde el periodismo tienen cabida estas nociones de libertad de expresión y de información con la aparición, por ejemplo, del periodismo informativo e interpretativo. Allá en el siglo XIX, los primeros tipos de periodismo que se daban, sobre todo en Francia, fueron oscilando entre periodismo ideológico, que eran como panfletos en los cuales se imprimía la ideología que se tenía en ese entonces, porque se buscaba la proliferación de las ideas de la editorial, de la casa editorial, a través de la cual entonces se procuraba hacer comunicación, ¿no? Luego estaba ya el que procuraba hacer de una manera el informativo, y luego nace el interpretativo de opinión. Yo por lo menos lo rescato de William Rivers, que dice que en el 1900, cerca de la década del 30, ¿no? Cuando estalla la gran crisis en Estados Unidos, puesto de que empiezan a salir economistas y personas que empiezan a hablar en términos muy técnicos de lo que sucedía en el mundo, entonces justamente de ahí el nombre, ¿no? Periodismo de interpretación. Se necesitaban de personas que interpreten y mastiquen lo que se le decía a la gente, y entonces ahí empiezan a hacer el periodismo de interpretación, y luego ya están las tres grandes áreas a través de las cuales el periodismo se desarrolla: el informativo, el de opinión, el de entretenimiento, ¿no? Básicamente esos son. Luego está el de educación, que no hay mucho, pero bueno, a partir de allí luego en el derecho ya se plasma lo que es la libertad de expresión, de información, y ahora con las nuevas tecnologías, las redes sociales, está muy en boga eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites, los contornos? Y es lo que vamos a tratar de dibujar. Ahora sí, vamos a definir lo que prometimos antes de por lo menos ir a la pausa. Así que libertad de expresión y libertad de información están compuestos de dos palabras cada uno. Vamos a definir primero qué es libertad. Hay dos caminos que podemos utilizar para definir la palabra libertad primero. Está un sentido negativo y positivo, ¿no? Así por lo menos, por ejemplo, lo define Isaiah Berlin. El sentido negativo de libertad, que es también propio del liberalismo, dice que es la ausencia o contrafigura de la coacción. Algunos le añaden externa al final, pero vamos a dejar como la ausencia o contrafigura de la coacción. Una definición positiva de libertad podría ser el movimiento reflexivo hacia el bien o la disposición del libre arbitrio hacia la virtud. Esas dos definiciones de libertad podemos utilizar. Vamos a manejar ambas para ver a qué conclusiones llegamos. Muy bien. Vamos a definir ahora qué es expresión. La expresión es la capacidad que tiene el ser humano de hacer explícito, sentimientos, emociones, ideas y cualquier cosa que tenga en su interior. Entonces la expresión simplemente es el procedimiento mediante el cual el ser humano transparenta, hace explícito mediante signos lingüísticos o alguna cosa que sea inteligible, algo que tenga en su interior. Eso simplemente es la expresión. Entonces ya tenemos lo que es la libertad en sentido negativo y positivo, lo que es la expresión. Vamos a definir lo que es la información. Para ello me voy a valer de este libro, que es El ámbito científico de la información, de Luka Brajnović, que es un periodista, poeta yugoslavo, que es un crack, la verdad, que en este libro, valiéndose de Aristóteles y de su experiencia, define la información, la desliga de lo que es la comunicación, por ejemplo, y sin lugar a dudas también de lo que es la expresión. Y eso es muy importante porque eso nos va a dar luces respecto a toda la temática. Ya les dije que es la comunicación, ¿no? También al principio que es poner en común simplemente, y se puede hacer de distintas maneras. Pero por ejemplo aquí define lo que es la información. El núcleo de la definición se encuentra en la afirmación de que la información notifica, hace saber hechos, datos, conocimientos, etc. Quiere decir que la información es inseparable de su verdad,
de la mayor exactitud posible y de la realidad que transmite o notifica. Más aún, si la información no es veraz o si carece de la mayor exactitud posible, no es información, aunque solemos llamar a tal fenómeno información falsa, tendenciosa, equívoca o desinformación. Es interesante, ¿no? Porque este binomio de información-desinformación pone de relieve algo que en la comunicación no pasa. Por ejemplo, el contrario de comunicación podría ser incomunicación. ¿Cuál es la diferencia entre incomunicación y desinformación? La incomunicación supone la inteligibilidad de la comunicación, es decir, que se empieza a no entender, pero por una razón distinta a lo que es la desinformación. La desinformación es falsedad, es decir, a lo contrario. Entonces la información descansa en el hecho, que es con lo que iniciamos. El hecho es lo que emerge de la realidad, ¿no? Entonces lo que diferencia la comunicación o la expresión de la información es que la información necesariamente descansa o nace a partir de un hecho. Entonces, que está lloviendo es un hecho, que yo lo diga es información. Esa es la gran diferencia. Así que con eso ya podemos definir lo que es libertad de expresión y libertad de información, y con eso nos vamos a ir a la primera pausa. Vamos a definir entonces la libertad de expresión. Libertad de expresión es aquella facultad mediante la cual el ser humano, valiéndose de las prerrogativas propias de la libertad y de la expresión, hace explícito aquello que tiene en su interior. Es similar a lo que es la expresión, sin embargo, se aditamentan las prerrogativas propias de la libertad. Entonces, esto significa que a la expresión se le suma la facultad de la voluntad, que es la del discernimiento. Cambio la palabra porque el discernimiento es propio de la mente, que es la facultad de elegir, ¿no? Elegir qué decir, y esto es importante porque esta elección, que es propia de la voluntad, puede tener muchas repercusiones que al final se van a hacer inteligibles con los ejemplos, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, en términos de noción, ¿no? Porque podemos ahorita definirlo en términos de derecho, la libertad de expresión es aquella facultad mediante la cual el ser humano, valiéndose de las prerrogativas propias de la libertad y de la expresión, pone en conocimiento mediante signos lingüísticos inteligibles al otro algo que tiene en su interior, sentimientos, emociones, ideas, etc., ¿no? No necesariamente tienen que ser veraces, como vieron, ¿no? Cualquier cosa puede ser. Un sentimiento puede ser falso, puede ser algo intuitivo también, algo imaginario, etc. El derecho a la libertad de expresión, entonces, vendría a ser aquel precepto o norma jurídica que procura salvaguardar esa facultad del ser humano, ¿no? La que acabamos de definir. Hay que tener en cuenta eso. Y ahora vamos a definir entonces la libertad de información. La libertad de información es aquella facultad mediante la cual nosotros tenemos, estaba definiendo en términos jurídicos, la libertad de información. Antes de definirla quiero decir lo siguiente, ¿no? Porque es interesante. Hace un momento decía que lo que es libre es la voluntad. El intelecto no es libre. Hay muchas personas que se llaman librepensadores. Me ha pasado, sobre todo los liberales, ¿no? Soy librepensador, soy una persona libre de pensamiento, soy liberal. Y eso es una contradicción, o sea, sin sentido, porque el intelecto no es libre. Lo que es libre es la voluntad. O sea, el intelecto, les decía, conoce o no conoce. Si conoce, conoce la verdad. Si no conoce, no conoce nada. Ahora, si conoce mal, conoce la falsedad, no propiamente la verdad. No, el intelecto no es libre de conocer, o si conoce, dice, bueno, conozco, pero en realidad quiero no conocer. Lo que puede elegir no conocer es la voluntad, por ejemplo. La voluntad es la que elige, y por eso se dice que la voluntad es la única que tiene la propiedad de la libertad. La voluntad tiene el principio radical del libre arbitrio. El libre arbitrio es el principio radical a través del cual se puede elicitar y puede llegar a una situación, por eso es una situación o desenlace de libertad. La libertad es una situación, un desenlace. Y la voluntad es libre cuando elige bien, quiere el bien, ¿no? Una persona que, por ejemplo, se droga, elige siempre el mal, no es libre efectivamente. Pero de todas maneras puede elegir. Es por eso que se dice que la condición necesaria del amor es la libertad, por ejemplo, porque puede elegir, puede poner en la balanza y por alguna razón elegir, ¿no? Puede estar viciada la voluntad, sí, puede estar viciada, puede estar adecuada, sí, puede estar bien dispuesta, sí. Entonces, la voluntad es la que permite dudar, por ejemplo, ¿no? Si yo dudo, no lo hago porque el intelecto diga yo voy a dudar, sino que la voluntad elige dudar frente a alguna incertidumbre que pueda tener. La voluntad puede elegir creer lo contrario, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo estar ahora hablando, pero puedo creer que no estoy hablando. Pero mi razón me dice que estoy hablando. Esa primera intencional
ese dato nadie me lo puede sacar de la cabeza porque yo sé que estoy hablando. Mi voluntad puede procurar imponerse encima de mi razón, de mi intelecto y decir, no estás hablando. Ese es el imperio de la voluntad, voluntad de poder. Mi voluntad sí también se puede imponer sobre sí misma y puede querer no querer, ¿no? Por ejemplo, yo quiero irme, pero digo, voy a querer no querer eso, ¿no? Voy a no querer aquello que quiero. Esos movimientos puede hacer la voluntad. Entonces, en ese sentido, la libertad de información no es más que aquella facultad mediante la cual el ser humano elige qué dato expresar, ¿no? Y en derecho es lo mismo, porque la libertad de información en todo caso es algo más relacionado a los medios de comunicación, ¿no? Y hay que entender bien esto porque la información, si es aquel procedimiento mediante el cual se notifica verdad, entonces ha de ser una prerrogativa propia de aquellos medios de comunicación que tengan esa finalidad. Entonces aquellos medios de comunicación que pretendan comunicar verdad han de tener el derecho a la información, ¿no? Y los seres humanos también, ¿no? Entonces es importante entender eso. Los seres humanos tienen derecho a la información y el derecho de la información es la salvaguarda de la información, ¿no? El trabajo que se le hace a la información. Unos tienen la obligación de darlos, otros de recibirlos. En ese sentido se diagrama este derecho y siempre descansa en la verdad. Entonces, para pasarlo en limpio, y ahora sí, para irnos a la pausa, la libertad de expresión y la libertad de información se diferencian porque si bien ambas son facultades mediante las cuales el ser humano hace explícito algo, una no necesariamente tiene que ser verdad, la otra sí, ¿no? Una es un perorar, un hablar sin más, que pueden ser sentimientos, emociones, palabras vacías, mentiras, lo que sea, improperios, insultos. La otra no tiene que ser verdad, es algo virtuoso. Vamos a desarrollar otro punto importante que es acerca de una pregunta que va a emerger entonces en base a esta distinción, que es si la libertad de expresión y la información radica en que la libertad de expresión es más amplia en cuanto a sus contornos y el decir, la solicitud del decir, no reposa en una responsabilidad como en la de la información. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿tiene algún límite la libertad de expresión? ¿O se puede decir cualquier cosa? Y pienso en algunas bromas que se pueden hacer, en algunos discursos políticos que se pueden brindar. Pienso en 1939, quizá en Alemania. Se pueden pensar muchas cosas, ¿no? Así que vamos a poner una fotito, Helsing, por favor, que son algunos autores, por ejemplo, que han hecho aseveraciones que nos invitan a entender de que la libertad de expresión es absoluta. El decir puede ser absoluto. Tenemos algunos autores como John Milton, John Stuart Mill, Voltaire, entre otros. Por ejemplo, Stuart Mill dice: debe existir la más completa libertad para profesar y discutir como materia de convicción ética toda doctrina, por inmoral que pueda ser considerada. Esta se circunscribe al tema del diálogo, por ejemplo, ¿no? Y es un tema interesante el poder pensar y dilucidar si todo está disponible al diálogo, ¿no? El momento dialógico se puede aperturar para cualquier cosa. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Dejo también la pregunta para que puedan escribirla en comentarios. Stuart Mill también dice: negarse a oír una opinión porque se está seguro de que es falsa equivale a afirmar que la verdad que se posee es la verdad absoluta. Toda negativa a una discusión implica una presunción de infalibilidad. Aquí Stuart Mill, por lo menos podemos presumir según esta aseveración, es un relativista, ¿no? Porque sí hay verdades absolutas, entre ellas la que él mismo hace, ¿no? Porque si él presume de que somos infalibles, pues va a ser una verdad absoluta. John Milton, a su vez, dice: dame la libertad para conocer, discutir y pronunciar libremente según conciencia. Voltaire dice: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Son algunas de las cosas que algunos autores muy importantes, relevantes de siglos pasados han dicho. Hay muchos otros que podemos mencionar, que muchos se circunscriben, por ejemplo, a la escuela austriaca. Pero bueno, vamos a seguir pasando porque nos pisa el tiempo. Quiero mencionar a Karl Popper. Karl Popper escribe, si no me equivoco, en La sociedad abierta y sus enemigos, una paradoja que es la paradoja de la tolerancia. La tolerancia es un tema, sin lugar a dudas, que es importante a tratar, porque si nosotros procuramos una libertad de expresión cuyos contornos son harto amplios, casi difusos, desdibujados, nos vamos a topar con una situación donde van a haber discursos intrusivos, ¿no? Que sean censuradores. Entonces él va a decir, van a haber situaciones donde nuestra tolerancia se va a ver enfrentada ante la intolerancia. Y frente a esa intolerancia que
de suyo implica una inminente intolerancia total, donde nuestra tolerancia se va a ver menguada porque no va a servir de nada y va a haber un omnidiscurso abarcador de todo, pues nosotros tenemos que valernos de la intolerancia en virtud de la tolerancia y ser intolerante con los intolerantes. Pero vamos a leer la paradoja, es la siguiente imagen, dice: la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes. Si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto como ellos de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes, mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que por el contrario comiencen por acusar a todo razonamiento. Así pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que presten oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñan a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Deberemos exigir que todo movimiento que predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso de la incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos. Tenemos, por tanto, que reclamar en el nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia. Eso escribe Karl Popper, que me parece muy interesante porque retoma un concepto que ya Santo Tomás en el siglo XIII había esgrimido, que es el de la epiqueia. Epiqueia es una noción que en los diccionarios comunes, por ejemplo, podemos encontrar y que se aplica mucho al derecho y que dice así. La primera acepción que encontramos en los diccionarios es la siguiente: leer el espíritu de las leyes y no circunscribirnos a la letra muerta de la ley positiva. ¿Tiene alguna relación con lo que Santo Tomás decía? Santo Tomás lo que quería sugerir con el término epiqueia era lo siguiente, y es que si nosotros tenemos un principio cuyo valor es importante para nosotros, por algo ha de ser un principio, nosotros en ciertas circunstancias donde veamos que se va a burlar ese principio, tendremos que postergar circunstancialmente ese principio en pos de recuperarlo. Vamos a poner un ejemplo para que se haga más claro. Supongamos que, bueno, no supongamos porque es un principio, que el principio no matarás, ¿no? El principio no matarás es aplicable en todas las sociedades. Supongamos que estamos aquí en Bolivia y tenemos ese principio. Pero hay una persona que no entiende ese principio. Hemos agotado todas las instancias, ¿no? Eso también aclara Karl Popper y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Una vez agotadas todas las instancias de persuasión, de intelección, etcétera, previas a la más radical, donde procuramos a esta persona hacerle entender de que no tiene que matar, pero esta persona sigue, sale con su AK-47, empieza a disparar a todo el mundo, empieza a matar, vemos que esa persona es un peligro para el principio y no permite que siquiera que otras personas puedan predicar y vivir en el seno de ese principio. Entonces, en virtud de salvaguardar el principio, lo vamos a postergar un momentito, vamos a hacerlo a un lado y tenemos que saltearlo, tenemos que matar a esa persona. ¿Para qué? Para, una vez apartado el mal que vicia de raíz al principio, lo podamos recuperar nuevamente. Eso es la epiqueia. Y lo que Karl Popper dice aquí, trasladándolo al tema de la libertad de expresión, es que, por ejemplo, frente a una situación inminente donde, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, supongamos que aquí está por ganar un partido nazi, y ese partido nazi entendemos de que no va a permitir siquiera que exista un discurso distinto al de él. Y hemos procurado por todas las vías persuadirlos en la opinión pública, rebatirlos, pero hay oídos sordos en la población y en sus adeptos, proliferan todos los días, entonces no hay otra situación más que quizá prohibirlos mediante la fuerza, no matarlos, ¿no? Nosotros podemos prohibirlo mediante la ley, prohibir su partido, yo qué sé, prohibirlo en los medios de comunicación y censurar ese partido, ¿no? Entonces, si el principio es el de la tolerancia, y el principio de la tolerancia se ve burlado por intolerantes, tenemos que utilizar la epiqueia, postergar el principio de tolerancia en pos de recuperarlo ulteriormente. Eso es lo que propone Karl Popper. A
a mí me ha persuadido de alguna manera porque hay que ser realista. Hay situaciones que se dan, son situaciones por supuesto extraordinarias, extremas, que casi no las vemos, pero que si se dan hay que pensarlas, ¿no? Pero con mucha prudencia y mesura, porque como digo, son situaciones extraordinarias y hay que pensar también muy bien todas las otras instancias previas que existen, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? También estoy dispuesto a dejarme persuadir si piensan lo contrario, ¿no? Ahora vamos a una conclusión. Hemos hablado mucho acerca de todo el tema de la libertad de expresión e información. La pregunta previa al desarrollo de la paradoja era, ¿tiene límites la libertad de expresión? Y para que quede bien claro, deliberadamente no va a quedar al 100% claro, porque el siguiente programa, Dios mediante, va a redondear el tema porque vamos a hablar de la intimidad. Pero vamos a hacer alguna conclusión para que quede a grandes rasgos algo, ¿no? Es lo siguiente: la libertad de expresión, sobre todo la de un cristiano, debe atender a los siguientes criterios. La primera, debe circunscribirse a lo que dice San Pablo en 1 Corintios 10, capítulo 10, 23, todo me es lícito, mas no todo me es conveniente. Todo me es lícito, mas no todo edifica, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Jesucristo renunció a su cuerpo en pos de todos. Por supuesto que esto no significa de que uno no deba amarse a sí mismo. El mandamiento dice, ama a tu prójimo como a sí mismo. El sí mismo está contemplado, pero como medida, no como finalidad. El sí mismo implica el ente ilemórfico, el cuerpo y el alma. Pero, frente a una situación donde tengamos que elegir, es preferible, como decía Sócrates también, padecer un mal que cometerlo. Y dicho mal tendría que repercutir en el cuerpo, no en el alma, porque el espíritu, eso sí, es algo mucho más sagrado. Es aquello que nos permite ser lo que somos, lo más íntimo que tenemos. Es por eso que comencé diciendo que el acto primero es un acto pasivo donde recibimos el ser, y eso que tenemos es lo más íntimo. Y por eso voy a leer a continuación un fragmento de este libro que se llama El deber de respeto a la intimidad, por parte de Norberto González Gaitano, que se lo dedica a Luka Brajnovic y le dice a mi maestro y amigo. Y me parece un tema muy interesante porque yo, cuando vi la tapa del texto, que ustedes pueden también observar, y para quienes nos escuchan por la radio, hay una cámara, pensé que era un tema que se circunscribía a los medios de comunicación, pero no. Comienza en los medios de comunicación, pero termina en Dios. Vamos a leer qué significa íntimo. Íntimo es, pues, aquello que está lo más adentro posible. No solo lo que está en el interior del hombre, sino lo que está en el coguelmo mismo de la humanidad. Íntimo viene de intimus, cuyo adverbio intus significa dentro. Intimus es lo que está más adentro del ser humano y no necesariamente reposa en lo material, ¿no? Porque intus también compone intestinus, que son los intestinos, ¿no? Entonces lo íntimo, dice aquí, es un significado de máxima interioridad, de interior. El neutro plural ha sido empleado como sustantivo, interior, a las cosas interiores. A interior corresponde el superlativo intimus, lo más interior, lo más íntimo, cuyo sustantivo neutro plural es íntima, orum, la parte íntima. Entonces, el tema de la intimidad, que es algo que se relaciona mucho, por ejemplo, con la vida privada, con el honor, con el respeto, es algo que tiene que entenderse que no se circunscribe exclusivamente a ello. Y esto, porque yo lo pensé unos 3 días, de verdad, los últimos 2 así sin parar, porque lo leí ayer el libro, pero lo venía pensando, y le trataba de dar una respuesta secular. O sea, yo siempre trato, ¿vieron?, no hacer el ejercicio de San Pablo de ser griego con los griegos, gentil con los gentiles, judío con los judíos, cristiano con los cristianos, pero sin Dios no se puede entender la temática, porque hay cosas en las cuales no se puede obliterar la verdad, no tanto que hablo de la verdad, a veces uno, digamos, haciendo el ejercicio de tratar de encontrarla de otro lado, hay cosas que no se pueden. Entonces, en esta temática, por ejemplo, para entenderlo tan básico, ¿no? ¿Por qué el hombre tiene dignidad? ¿Por qué el hombre es valioso? Si nosotros no tenemos el dato revelado de que Dios existe, o simplemente noticia de que Dios existe, por algún modo, no podemos responder, porque los ateos, una persona simplemente no creyente, va a responder según un criterio de utilidad, va a decir, bueno, el hombre es un mono evolucionado y es el que tiene más prerrogativas, puede hacer más cosas, es el más inteligente, no sé, va a utilizar operaciones, no puede saltar, puede pensar, puede hacer esto, lo otro, pero nada más. Para el cristiano, el hombre tiene una dignidad ontológica porque es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser el hombre valioso? Cuando Jesucristo se encarna. Por supuesto que antes, pero tiene un valor superior. Por supuesto que
Dios crea al hombre, crea a Adán, y a partir de él ya toda la descendencia, pero cuando Jesucristo se encarna, le da un valor al hombre superlativo. Y es allí donde el hombre tiene una dignidad espectacular. O sea, ese momento, lo estoy diciendo en términos simbólicos, no quiero que se me entienda bien. No digo que antes no tenía dignidad, porque ha sido hecho imagen y semejanza. La mujer también, cuando digo hombre, digo toda la humanidad, ¿no? Pero el hecho de que Jesucristo se haya hecho carne, ¿saben qué significa? Significa que Dios, siendo espíritu puro, mostró un poco de su intimidad. Porque cuando nosotros renunciamos a nuestra intimidad, estamos exteriorizando algo que es muy propio de nosotros, ¿no? ¿Y a quiénes nosotros le mostramos cosas que son muy propias de nosotros? A los amigos, a las personas que amamos, a las personas que queremos. Porque la intimidad se puede mostrar de manera voluntaria o involuntaria. Si es involuntaria, ha sido por algún descuido, por algún chismoso. Si es voluntaria, hay que entender que la intimidad nunca se tiene como deuda, ¿no? Que tu pareja te diga, vos debes contarme esto porque yo te contesto otro, está mal. La intimidad no se tiene que contar a nadie como un acto de justicia, como deuda, porque no se la debe a nadie. La intimidad se la cuenta por un acto de amor, y que Dios cuente su intimidad a través de Jesucristo y muera por nosotros es un acto de amor. Hay que entenderlo así. Entonces, para ir ya cerrando, quiero terminar con lo siguiente, y es los límites, los contornos de la libertad de expresión. Decía lo primero tiene que ser eso, ¿no? Entender que todo me es lícito. Lo lícito se asocia a lo legítimo se asocia al derecho, la heteronomía. Hetero significa otro, nomos la ley. Hay una ley en nosotros, que es la ley natural, y la ley natural responde a la ley divina. Heteronomía es la ley dada por otro, la ley dada por Dios que habita en nosotros. La ley te permite hacer, la ley de Dios te permite hacer muchas cosas, pero no todo te es conveniente hacer. Dios te permite elegir, porque te ama, y la condición para amar es la libertad, de la que ya hemos hablado. Hay una frase que dice San Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice, vivo yo, ya no yo, vivo yo, ya no yo, Cristo vive ahora en mí. De Él desciende toda perfección, son más de Él que mías sus virtudes, son más de Él que mías mis virtudes, perdón. Vivo yo, ya no yo, vive Cristo en mí. Hay que entender esto, porque lo más íntimo de lo íntimo, aquello de lo cual nosotros venimos y aquello hacia lo cual nosotros vamos, es Dios. Y entender que la libertad de expresión, a final de cuentas, siempre remite a lo más íntimo de la otra persona, es entender que al final de cuentas te estás remitiendo a Dios. Entender que ofender al hombre es ofender a la imagen de Dios. Y ponerte a pensar un momento, pero así de verdad, ¿no? Estás ofendiendo a Dios. ¿Qué pasó cuando el hombre ofendió a Dios la primera vez? Ofender a Dios es ofender a un ser infinito. Eso genera una deuda infinita. El ser humano es un ser finito. Una deuda infinita, ¿la puede pagar un ser finito? No. Entonces, ¿quién tuvo que pagar una deuda infinita? Jesucristo, que es un ser infinito. Bueno, es 100% hombre, 100% Dios. Por supuesto que la libertad de expresión o la de información en general tiene que estar dispuesta hacia la virtud. En términos generales, ¿esa es la regla? Sí. Ahora, ¿qué significa? Hay otra cosa que hay que entender. No digo que somos puritanos, no hay que hacer chistes, no que siempre estemos rezando y más. No. Hay contextos, por supuesto, porque el tema de la intimidad así también tiene mucho que ver con el tema de la voluntariedad, ¿no? En un ambiente donde se están haciendo bromas, está muy bien hacer bromas, ¿no? Si uno te hace una chicana, vos podés responder. Si otro te estás jocheando, vos podés responder. Está bien, o sea, la risa es también algo muy propio del ser humano, ¿no? Jesucristo era irónico. Jesucristo, no recuerdo el versículo, pero dice, ¿acaso si alguien teniendo hambre y te pide pan, le darás una piedra? Luego le darás una serpiente, creo que dice. Se utiliza la ironía, ¿no? La capacidad de reírse es propia del ser humano e implica un nivel de intelectualidad y de vida interesante, ¿no? Hay una frase de Heráclito que dice, solamente en la resignación cabe la posibilidad de esperar lo inesperado. La risa muchas veces transmite esa actitud de mayordomía, de humildad, de entender que las cosas son lo que son, que muchas veces no cabe más que reírse. Entonces, la libertad de expresión tiene que ser tal que atienda al contexto en el cual se está dando, que atienda a la persona a la que se le está dando y que se mire como un reflejo, que atienda al criterio de reciprocidad, que si yo hago un chiste negro, estoy preparado para recibir un chiste negro, ¿no? Hay muchos que hacen un chiste negro y después cuando le hacen un chiste se enojan, ¿no? Entonces, así tiene que ser la libertad de expresión. Esa es la libertad de expresión. La información no es tan libre. Libertad de información responde a la capacidad de la voluntad de elegir qué va a informar. Y eso se hace con respeto y responsabilidad.
¿no? Porque uno no puede, ya les dije, la razón no es libre de conocer, la razón conoce la verdad o no conoce. Y la libertad de expresión es la capacidad de saber dónde uno está parado, qué quiere decir, cómo y a quién. Eso es, pocas palabras. Espero que haya quedado claro, che. Así que, bueno, hemos quedado sin tiempo. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado.